Ahora sí. Ahora sí. Hola. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Soledad? ¿Qué Oye, tal? gracias por aceptar esta invitación de Lidera Mujer para conversar contigo. Sabemos que el tiempo es bien escaso para ustedes, pero también quiero partir diciendo que con Pancho somos grandes amigos, así que si de pronto nos salimos de madre es porque hay harta confianza también para conversar. Eh, bueno, Esperemos que no, esperemos que no. esperemos que no. ¿Sí? ¿No se ve bien? Sí, Sí. está bien enfocado, ya, ok. Bueno, como les contaba, el objetivo de este conversatorio es que tú nos puedas contar cómo ha sido el efecto de la pandemia en los equipos de salud. Y primero quería contarles a quienes nos están siguiendo ahora tu currículum, tu perfil. Bueno, Francisco es médico infectólogo formado en la USACH. Él también tiene un doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, trabaja en el Hospital Barros Luco y también en la Exposta Central, el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública. Y también es académico de la USACH, hace clases a pregrado. ¿Lo dije Así bien? es. Todo bien, perfecto. Bueno, yo quería también preguntarte cómo ha sido tu experiencia desde la primera línea en salud, cómo han trabajado, cómo han enfrentado esto tan distinto de la pandemia. Eh, También pensamos que tu especialidad, que es infectología, no es una de las más conocidas en realidad como en lo común. Uno nunca Ujú. sabe muy bien lo que hace un infectólogo y ahora han estado bastante en la palestra, están muy famosos. Sí, bueno, para la infectología, básicamente, cuando yo empecé a estudiar infectología era por el VIH, ¿no? Me gustaba mucho la enfermedad, el VIH y todo lo que, la parte social que traía aquello, ¿no? Cuando empecé a hacer la especialidad fue justo en el momento en que ya los pacientes estaban rescatados, por lo tanto, y ahí poco a poco nosotros vamos conociendo otros tipos de enfermedades infecciosas y básicamente nosotros nos dedicamos a todo lo que son brotes de infecciones, por ejemplo, sarampión, malaria, tuberculosis, ¿no? Y además también nos preocupamos de las infecciones que existen intrahospitalarias. Con esto de la pandemia, en realidad es lo que todos siempre nos dicen, ¿no? Como el sueño de todos los infectólogos es la pandemia. Yo me formé en Madrid, por lo tanto sabía de primera mano lo que estaba pasando y en un principio todos minimizamos mucho por lo que decíamos, bueno, esta es solamente una influenza, una gripe que es muy fuerte, por ejemplo, entonces era una cosa que no nos parecía que fuera tan tremendo, ¿no? Como con enfermedades que nosotros ya conocíamos. Y de repente cuando se vio afectado Madrid y se vio afectado España e Italia, ahí fue cuando ya empezamos a tener datos de primera mano de cómo se estaba pasando, lo estaban pasando pésimo, porque los pilló completamente desprevenidos. Es una enfermedad que no conocían y que se daban cuenta que era tremendamente grave, que se estaba muriendo mucha gente y por lo tanto nosotros nos empezamos a preparar. La alerta sanitaria se decretó de forma muy precoz en Chile y el momento en que se decretó, nos empezamos a preparar. Los hospitales públicos siempre vivimos muy al límite, ¿ya? Y durante el verano nos empezamos a preparar un poco evaluando dónde podríamos, en el caso de que se multiplicara tanto como pasó en Europa, dónde íbamos a meter a tantos pacientes con ventiladores mecánicos, pacientes graves, cómo íbamos a adaptar los flujos del hospital, sacando los pacientes no COVID, tratando de no Sí. mezclarlos con los pacientes COVID, y de Ahí quisiera repente, preguntarte, porque ustedes comenzaron a escuchar esta noticia, parte todo el revuelo de la pandemia al otro lado del mundo, tú tenías muchos contactos con tus colegas de Europa por tu formación allá, eso, cuando nos estabas contando ahora, sí, te empiezan a relatar estas experiencias de una pandemia que no había ocurrido en 100 años. Eh, ¿Tú pensaste realmente que esto iba a ser tan grande, que íbamos a estar en un estado de confinamiento, que íbamos a estar viviendo esta nueva normalidad que le llaman, que lo que estamos haciendo ahora? siempre nosotros
cuando realmente llegó el virus acá a Chile, nosotros teníamos una noción de lo que estaba pasando. Justo el momento que llegó acá en marzo fue cuando peor lo estaban pasando allá. Por lo tanto, nosotros sabíamos que era una cosa terrible, pero una cosa es imaginarte, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo, ¿no? El que mis compañeros de allá dijeran que llegaban, que tenían 200 personas hospitalizadas en la urgencia, que las personas se morían porque no había cama, no había manera de atenderlo, es terrible, ¿ya? Pero cuando a ti te lo cuentan, uno nunca se imagina realmente cuando empieza a pasar acá en Chile lo que vivimos realmente. O sea, fueron semanas, o sea, nosotros tuvimos prácticamente 6 semanas que fue terrible, fue muy traumática porque realmente la temida avalancha llegó y la sensación de impotencia, donde nosotros recién estábamos conociendo la enfermedad, no poder hacer más, ¿no? Entonces, por lo tanto, el colapso hizo que nosotros, el vivirlo, que haya sido completamente distinto a cómo te lo pueden relatar. Entonces, a pesar de toda la preparación que nosotros creíamos en ese momento que teníamos, ¿no? Oye, y cuando ustedes se empiezan a preparar, tú dices que ya, como esto no era algo que también pudieran prever realmente cómo iba a ocurrir en Chile. ¿Cómo crees tú que fue la respuesta comparándonos no con los países más desarrollados, sino con los países de acá de la región? La respuesta inicial, nosotros creíamos que estábamos bien preparados, la verdad, pero nos damos cuenta que sea cual sean los recursos que nosotros tuviéramos, básicamente la enfermedad se comportaba de la misma manera. De 100 personas que se contagiaban, había un 5% de las personas que se contagiaban que tenían la enfermedad grave, hiciéramos lo que hiciéramos, ¿no? Una enfermedad muy grave me refiero a un paciente que tenía que llegar a una unidad crítica. Y del 100%, un 20% se tenía criterios de hospitalización. Por lo tanto, esa saturación ocurrió de forma muy rápida. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la meseta o de la nueva normalidad? Sí. Era complejo, porque en el fondo ahí eran dos cosas que estaban, porque primero, en primer lugar nosotros nos damos cuenta que al principio colapsaron las clínicas, por lo tanto fueron el sector de la gente, puedo decirlo de esa manera, más pudiente, y por lo tanto eso, ya estaban colapsados. Nosotros los Claro, porque en ese momento, los fueron los que venían del extranjero, pues de y se empezaron a contagiar. vacaciones. Exacto, en la zona oriente de la capital. Y pues poco a poco, lo que nosotros decíamos, cuando esto baje de placetaria fue una sorpresa para nosotros, incluso que nosotros, o sea, yo trabajo en hospitales públicos, nosotros creemos que conocemos la realidad realmente, pero fue como en ese momento cuando empezábamos a hacer los seguimientos dentro de los mismos hospitales, empezábamos a dar cuenta de lo terrible que la gente, cuando teníamos un paciente que estaba infectado, nosotros lo llamábamos por teléfono y empezamos a dar cuenta de la verdadera magnitud y la cantidad de personas que vivían en hacinamiento, por ejemplo, muchas personas que vivían en zonas muy pobres, donde no había ninguna posibilidad de hacer aislamiento, ¿ya? Y por lo tanto empezamos a encontrar estos clusters que nosotros llamábamos, que de repente teníamos 4, 5, 6 miembros de una misma familia que estaban hospitalizados. Y ahí fue cuando fue el primer choque que dijimos, oye, mira, aquí está pasando, es terrible, porque en el fondo veíamos que no había condiciones y que este hacinamiento era mucho mayor, la magnitud era mucho más grande de lo que se podría imaginar. Uno de los principales errores fue eso, o sea, en el fondo que cometimos como sistema fue descentralizar toda la atención en la atención primaria, o sea, atención terciaria, en los hospitales ya, pero cuando ya nos llegaban era muchísima la gente, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso hizo que fuera más dramático, además, porque en el fondo fue de alguna manera una cachetada a todo el sistema, incluso a nosotros que estábamos en hospitales públicos, de que la magnitud real era tremenda. Y mucha gente que llegaba ya en estados muy avanzados de la enfermedad, nos damos cuenta que eran personas que ni siquiera tenían FONASA, que con suerte tenían carnet de identidad, o sea, era gente que estaba completamente fuera del sistema, o sea, en el fondo ni siquiera, para ellos ya acceder a un hospital público ya era un lujo, ¿no? Entonces, ese nivel de pobreza, De precariedad. de precariedad, fue impactante, fue muy impactante. Y también todo relacionado, ¿no? Con inmigración o personas que no tenían estudios, todo se iba conjugando y finalmente pasó lo traumático que fue lo que vivimos, ¿no? Sí, bueno, es uno de los puntos interesantes también de conversar contigo, porque tú solamente trabajas en la asistencia pública.
y además en dos hospitales que son de los más importantes de Santiago. No quiero que hablemos tan como centralizado, región metropolitana, pero tú trabajas en dos hospitales de acá, uno, Barros Luco, que es gigante, el otro, la Posta Central, que ya sabemos los problemas que tiene por sí mismo la Posta, con el nivel de atenciones, de complejidad igual. Entonces, ¿cómo crees, comparativamente hablando, cuando tú conversas con tus otros colegas o de la sociedad de infectología que trabajan en clínicas, ¿hay mucha diferencia en este plano de la atención? ¿O crees tú que Eh, era tan complejo para todos los ámbitos? Para todo. Este fue el temido colapso de la sanidad en general, ¿no? Del sistema sanitario de la región metropolitana. Colapsó completamente. O sea, nosotros en una etapa normal de sobrecarga, por ejemplo, en un invierno, cuando tenemos muchos pacientes que están hospitalizados por neumonía o etcétera, cuando están colapsados los sistemas de UCI, por ejemplo, nosotros trasladamos hospitales a las clínicas, ¿no? Donde se compra el beneficio, ese beneficio. En estos casos, aquí fue un colapso total. O sea, al fondo no habían camas, no teníamos dónde dejar a los pacientes, ¿no? Pero sí, efectivamente, o sea, esta es una de las cosas súper dolorosas de esta pandemia. Y no solamente pasó acá en Chile, ¿eh? O sea, pasa en todo el mundo. O sea, esta es una pandemia que demostró y nos desnudó como sociedad, principalmente todas las sociedades, donde lamentablemente acá la gente que murió más, la gente que sufrió más, la gente que lo peor lo pasó, es la gente con escasos recursos. Y eso es la desigualdad que nos muestra. O sea, no sé, solo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, murieron 6.000 personas que estaban en Claro. residencias de ancianos, ¿no? Por lo tanto, es la gente más desfavorecida, es la que realmente le afectó esta enfermedad, ¿no? Y eso está directamente relacionado con el sistema de salud que se les ofrece. Sí, bueno, estamos en un país que tiene bastante desigualdades. Pero quisiera también decirle a los que se están conectando que nos pueden ir haciendo preguntas. Yo sé que también hay hartos estudiantes de medicina que nos van a seguir o que nos están siguiendo ya, y que también esta conversación sea con quienes nos están viendo y que hagamos este feedback, y si quieren ir haciendo alguna consulta, la que sea, que la pueden ir haciendo al mismo momento. ¿Te parece? Súper bien. Eh, También me gustaría preguntarte, desde tu trayectoria y de la experiencia que tienes, tú dices que desde la infectología lo que más habían visto, o las áreas que más desarrollan son los temas de VIH, enfermedad de transmisión sexual, pues, las infecciones en general, eh, pero con esto de la pandemia, ¿qué aprendizajes han podido sacar en claro? Primero, yo creo que en el fondo son tres cosas principalmente que nosotros hemos aprendido, ¿no? Lo primero fue eso, decir que en el fondo no existe ningún sistema de salud que en una pandemia tan tremenda como esta que pudo resistir realmente a ello. Y eso básicamente el sistema de salud me refiero a lo asistencial, con respecto a lo asistencial. Y es poner un énfasis importantísimo donde muy pocos países estaban preparados, donde el énfasis de la salud pública era fundamental, ¿no? Donde el énfasis del epidemiólogo, había que escuchar a los epidemiólogos, había que escuchar cuáles eran las recomendaciones que nos estaban haciendo, las predicciones que nos podían hacer como para que nosotros nos fuéramos preparando. Todo eso, de alguna forma, nos dimos cuenta que no estábamos preparados. O sea, y no solamente nosotros en particular, pero sí que es verdad que mucha de la gente que estuvo, que de los países sufrieron por eso, porque en el fondo nos escucharon completamente las recomendaciones. Y eso también está muy relacionado con el tema político, ¿no? Las políticas de salud pública son fundamentales para esto. Por lo tanto, en muchos países tampoco tuvimos gobernantes o gente que estuvo a la altura como para poder, de alguna forma, acoger esas recomendaciones y poder ponerlas a la práctica, ¿no? Porque son muchos factores que también están influyendo. Eso por un lado, o sea, la parte de la salud pública, el potenciar la salud pública, potenciar la atención primaria, por ejemplo, que los consultorios deberían haber sido los primeros, porque ellos son los que conocen a su población. En La los atención consultorios primaria. están las personas que están más hacinadas, las personas que tienen mayor riesgo, por lo tanto, ellos son los que deberían haber hecho los primeros diagnósticos y no esperar a que las personas llegaran graves y cuando ya era muy tarde, ¿no? Al sistema terciario de la salud.
Otra cosa también, y que también ha pasado en muchos países, incluyendo el nuestro principalmente, ¿no? La escasa confianza de la población hacia sus autoridades. Eso es fundamental. Cuando nosotros tenemos autoridades que a nosotros nos transmiten confianza y donde, por lo tanto, el discurso y las medidas que hagan sean directamente relacionadas y que sean creíbles por la población, es completamente distinto cuando no lo es, ¿ya? Y a nosotros también nos pasó eso. O sea, veíamos que con mucha preocupación que de repente las cifras que nos entregaban estaban de alguna forma muy, no digo que estuvieran manipulados, estuvieran mintiendo en las cifras, pero sí que claramente la ocultaban. Lo ocultaban y no la mostraban a las personas que realmente eran los entendidos en esto, ¿no? Entonces, eso nos hacía que se creara mucha desconfianza y por otro lado, en el sistema público, en las urgencias, por ejemplo, nosotros veíamos realidades completamente distintas a la que nos hablaban directamente en estos informes diarios que entregaban del MinSal, ¿no? Siempre con la idea no digo manipular las cifras, pero de alguna forma ocultarlas y poder utilizarlas de la mejor manera, ¿no? Entonces, A esa lo falta de confianza de las autoridades también fue importante, ¿ya? ¿Tú crees que Lo es que nosotros... un poco de exceso de confianza para enfrentar esta situación? Eh, yo creo que tampoco nadie se lo esperaba. O sea, en el fondo, y cuando es verdad, cuando tenemos un ministro que decía, oye, mira, nos pilló de sorpresa esta enfermedad, porque efectivamente estamos, toda la comunidad científica, estábamos aprendiendo de una enfermedad, y claro, y de repente y pilló por sorpresa en el fondo el grado de desigualdad que existe en el país y el grado de pobreza extrema que nosotros teníamos, ¿no? Eso era una cosa importante. Y lo otro que también fue muy doloroso fue ver el nivel ético de la comunidad científica, ¿no? Por publicar en revistas científicas que eran de primer cuartil, que nosotros llamamos que las revistas científicas más importantes, donde para nosotros son verdaderas Biblias o brújulas, donde nosotros tenemos que mirar y ver la evidencia científica, nosotros nos damos cuenta que se publicaban trabajos que eran muy malos, trabajos que eran excepcionalmente, que no tenían un mínimo de calidad, y por lo tanto nos hablaban de una hidroxicloroquina, nos hablaban de algunos tipos de tratamientos para la enfermedad que no tenían absolutamente nada que ver. Y el publicar por publicar y aprovecharse un poco de la situación también es duro. Este fármaco que hablan tanto del Claro. Remdesivir, que es el antiviral que compraron en Estados Unidos, es un fármaco que lo único que ha demostrado es que disminuye el promedio de hospitalización de 15 días a 11 días. O sea, en el fondo, todo eso, esa contaminación que existe también alrededor de lo científico y de la evidencia científica también fue súper duro para nosotros, porque no teníamos dónde, básicamente que perdimos, no teníamos dónde confiar, ¿no? Era como, pucha, no confiamos en las autoridades, nos están llegando tarde las instrucciones del ministerio. Desde el punto de vista de la OMS también nos daban de repente informaciones contradictorias. Ustedes mismos se acuerdan, ¿no? Al principio decían, no Sí. use mascarilla, que la mascarilla es mucho peor. Y de repente se dieron cuenta que la mascarilla no. El virus no se transmite por el aire, y de repente nos dimos cuenta que el virus sí que... Entonces, este tipo era un proceso, ¿no? Pero de alguna forma las verdades, aprender que la verdad absoluta no existía y que necesitábamos más tiempo para conocer la enfermedad. Nosotros ahora, si es que nos llega una nueva ola, la vamos a enfrentar de forma distinta, aprendimos cómo manejarla. Pero todo eso son cosas que influyeron finalmente a los resultados desastrosos que tuvimos nosotros, ¿no? Acá hay un comentario que Rodrigo dice si es que el virus se ha transformado en buena persona. ¿Qué opinas de eso? El virus es la misma mala persona, es un virus que funciona de la misma manera. El virus se replica en los primeros 8 días de la enfermedad, ¿ya? Y ahí es cuando lo único que hace es llegar y en algunas personas, en cierto grupo de personas, lo que les hace es que desencadena una reacción autoinflamatoria. O sea, en el fondo las propias defensas de las personas empiezan a atacar los pulmones y los vasos sanguíneos del pulmón. Y eso es lo que produce realmente el daño final, ¿no? El virus, y eso también lo hemos aprendido justo en el momento en que estábamos sufriéndolo, ¿no? Que sigue siendo igual de mortal, es igual se va a morir, o sea, de 100 personas que se contagian, 3,5 o 5%, dependiendo si estamos saturados o no, se van a morir finalmente, ¿ya? Por eso es importante evitar el contagio, porque hay un riesgo que es genético, las personas mayores es verdad que tienen más riesgo, pero hay un riesgo que es genético, que nadie sabe por qué, pero hay algunas personas que sí que efectivamente producen esta reacción autoinflamatoria que es la que finalmente produce la muerte. Claro, porque las primeras noticias que llegaban de la experiencia en Italia y en España
era que teníamos que cuidar mucho a los adultos mayores y sobre todo las personas ya, bajo 50 o 45 años, como que había un cierto relajo también. Pero la preocupación era que nosotros no fuéramos vectores o los niños no fueran vectores de la enfermedad y que cuidáramos a las personas con mayor riesgo, como dices tú, los crónicos, adultos mayores, etcétera. Pero después empezamos a ver las noticias y la verdad que era bien aleatorio también las personas que podrían agravarse. Entonces, Sí. como que nos confundía un poco eso. Lo que pasa es que, para que lo entiendan, en el fondo, si el 100% de las personas mayores se contagiaran en este momento, tienen un riesgo de morir absoluta, de 100 tienen riesgo de morir 15, ¿ya? Hay un 15% de mortalidad en ese grupo de personas. En el grupo de personas más jóvenes, entre 20 y 40 años, por ejemplo, ese riesgo disminuye a 1%, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de una mortalidad del 3 del 5%, es cuando hablamos de un promedio de la población. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos una población muy grande, que es lo que en nuestro caso, ¿no? Que la mayoría de las personas que viven en Chile están en una edad de gente joven, entre 25 y 50 años, ¿ya? De esas personas muy pocas van a morir, pero como son tantas, entonces van a tener van a tener un número mayor, ¿ya? Pero en porcentaje de muerte es menor. ¿De acuerdo? Pero sí, efectivamente, o sea, se ha muerto gente joven y gente sana, gente que no tenía ningún tipo de enfermedad o algún factor de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, no es solamente el ser mayor, que es un riesgo absoluto, sino que cualquiera. Y la principal recomendación que nosotros hacemos a la gente más joven es eso, o sea, cuídate, si sales a la calle, te tienes que cuidar, tienes que mantener la distancia física, tienes que ponerte mascarilla, y con eso vas a evitar de forma muy importante. Nosotros hablamos, por ejemplo, no sé si escuchaste las peluqueras de Springfield, que no es de los Simpsons, sino que hay un estado en Estados Unidos que tiene una ciudad que se llama Springfield, Hay y, varios, eh, sí. y ellas atendieron, por ejemplo, con mascarilla, a 130 personas, ¿de acuerdo? En 4 o 5 días. Y ellas dos tenían COVID, ¿de acuerdo? Entonces empezaron a hacer estudios y lo único que ellas hacían era que se lavaban de forma muy frecuente las manos y nunca se quitaron la mascarilla y todos sus clientes estaban con mascarilla. Por lo tanto, sabemos que eso es una conducta efectiva y si nosotros nos portamos bien, si nosotros hacemos esta distancia de los 2 metros y nos ponemos mascarilla, sabemos que es improbable que puedas contagiar. Y ese es el problema, que no queremos que la gente joven sea vector, que finalmente llegue a las personas mayores o personas con riesgo, que son las que pueden tener la enfermedad de forma grave y se pueden morir finalmente. Sí, mira, acá hay otra pregunta que es de Marcela. Ella es enfermera y también es primera línea. Dice, ¿qué opinas de la estrategia de testeo de la población asintomática? ¿Es acorde a la etapa de la pandemia acá en Chile? Sí, absolutamente. O sea, yo lo que opino que en este momento lo que nosotros tenemos que hacer es a dos cosas, a dos grupos importantes de personas que nosotros tenemos que hacer el test. Que primero la PCR hay que hacer en la atención primaria, en los SAPUS, ya rondas, por ejemplo, que los equipos de salud vayan a las poblaciones que tienen más densidad y lo que ellos pueden hacer es hacer a un grupo, por ejemplo, de 4 o 5 personas de una familia, de una casa que viven 5, por ejemplo, que están asintomáticos, hacerles la PCR, por ejemplo. Y a otro grupo, y si en esas alguna de ellas sale positivo, a ese grupo aislarlo, tratar de aislarlo de forma efectiva, que no sean vectores para contagiar a otras personas. Y además también la detección precoz, o sea, en el fondo cuando las personas no lleguen al quinto, sexto, séptimo día de síntomas, porque esas son personas que pueden tener la enfermedad ya y ya de alguna forma diseminaron de forma importante. Entonces, a esas personas es tratar de educar mucho a la población y decir, oye, mira, en el primer día de síntomas, si tú tienes el primer día de síntomas, hazte rápidamente el test, te vamos a dar el resultado y si sales positivo, también te vamos a aislar y vamos a evitar los contagios. Y ahí con los Entonces, síntomas, también hay diversidad de síntomas. claro, y Primero, eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. recuerdas que todo el mundo andaba muy paranoico, tomándose la temperatura, o la tos seca, pero después habían otros síntomas que tenían que ver con Sí, diarrea o sentirse exacto. poco fatigado, la pérdida del Exacto. olfato. Ese síntoma, básicamente, el principal que se repite mucho es la parte de las mialgias, dolores musculares, ¿no? Con más mal estado general, que la gente realmente se siente mal, o de repente algunos, por ejemplo, que pierden el olfato. Fiebre le da a la mitad de las personas aproximadamente,
pero sí, se sienten enfermos, ¿no? O sea, los que tienen síntomas realmente se sienten enfermos. Pero para terminar la idea de la pregunta anterior, es eso, eso es lo más importante. Nosotros lo que tenemos que hacer es diagnosticar y con ese diagnóstico intentar una trazabilidad. Y con esa trazabilidad, o sea, de ver cuáles son las personas que han sido contacto de ese caso índice, es tratar de aislarlos, ¿no? Pero lamentablemente sabemos que es muy complicado. Y esa es una de las críticas que también tenemos, por ejemplo, actualmente en el ministerio, porque en el fondo ellos hablan que tienen un 90, un 80% de trazabilidad, pero no muestran cuáles son los indicadores que ellos están utilizando para calcular ese 80-90%. Entonces, por lo tanto, no digo que sea mentira, pero lo que digo es que en el fondo tienen que transparentar ese dato, porque nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que este desconfinamiento, al hacerlo de forma segura y poder lograr diagnosticar rápidamente, que es lo que hay que hacer, es cuando podemos aislar a esas personas y evitar los siguientes brotes, ¿no? Brotes vamos a tener, ya, de todas maneras, pero que no sea una segunda ola, porque ahí sí que ya sería terrible. Sí, estuve leyendo también ahora con el plan de desconfinamiento. Mira, justo hay una pregunta ahí que la vamos a tomar en un ratito. Con este desconfinamiento podría surgir un rebrote a mediados de agosto. ¿Por qué? Bueno, la gente va a empezar a movilizarse y ya vemos en la calle que está como bastante normal, se ven tacos, en las comunas que comenzó la transición hay mucho movimiento, se abrió el comercio, ya no solamente de los servicios esenciales, entonces esto podría provocar un nuevo pic a mediados de agosto, entre que la gente se pueda contagiar, genere los síntomas y además se puedan hacer los test y la demora también en la entrega de los resultados. ¿Estás de acuerdo con esa lectura? Por la experiencia que nosotros tenemos, sí. O sea, en el fondo, la gran diferencia es que nosotros al principio, cuando partió esto, se hacían muy pocas PCR, ya porque existían muy pocos laboratorios que hicieran el examen y todo lo demás. Ahora, los cálculos hablan que más o menos tienen que hacerse 20.000 o 25.000 test diarios con un porcentaje bajo de positividad y eso es posible hacer la trazabilidad, ¿no? Pero yo creo que el que dice que cree, o sea, que en fondo el que dice que está seguro que va a haber un nuevo pic en agosto, no lo sabemos. Puede ser solamente múltiples focos, ¿ya? Que son focos de rebrotes, que esos son los que hay que apagarlos, ¿de acuerdo? Eso es lo que deberíamos intentar hacer y de forma precoz, muy precoz. Y lo otro sería, claro, o sea, en el fondo cuando si es que la cosa ya se pierda, esa trazabilidad y se pierda un poco el control de las personas que se están contagiando, nuevamente nos van a volver a confinar, ¿ya? Por lo tanto, y eso ha pasado en muchos países, o sea, que hay un desconfinamiento y luego obviamente con varios brotes hacen que sea como una mini ola y por lo tanto todo nuevamente a confinarse. Así que por lo tanto no hay que mal aprovechar o desaprovechar esta oportunidad y tratar de evitarlo, ¿no? Pero claro, o sea, luego ya si nos dice, mira, que la verdad es que el metro está súper lleno, la locomoción colectiva está llena, bueno, a partir de ahí, la verdad es que no podemos ser muy optimistas, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que en general todo lo que está pasando ahora, nosotros vamos a tener, todo lo bien que estuvimos nosotros fue con 4 semanas anteriores del confinamiento, ¿no? Entonces ahora con el desconfinamiento, si se pierde el control un poco de esto, nosotros vamos a ver en 4 o 6 semanas más el resultado de este desconfinamiento. Sí, y en otros países decían que tenía que bajar a un indicador bajo el 5% y en Chile estamos sobre el 10%. ¿Qué opinas de Sí, eso? lo óptimo es Está menos de un 10%. Lo óptimo es menos de un 10%, pero como te digo, o sea, seguimos reclamando que en el fondo las cifras están muy, muy guardadas y de repente se sacan debajo de la manga que no están muy bien respaldadas, ¿ya? Por lo tanto, el principal indicador es la saturación de los servicios de urgencia y de las UCI del país, ¿ya? Y por lo tanto ahora efectivamente tenemos mucho menos pacientes que ahora podemos tratarlos bien, ¿no? Podemos tener tiempo como para poder manejar a un paciente que llegue extremadamente grave. Pero sí, o sea, básicamente el principal problema es ese, o sea, en el fondo, que estas medidas no me queda muy claro que realmente tengan claro las autoridades, valga la redundancia, de que es importante eso, lo de la trazabilidad y tratar de buscar a las personas más que esperar a que las personas lleguen enfermas.
Claro, porque hay también con el plan de desconfinamiento hay una confusión entre que una comuna sí, otra comuna no, además que por las características de nuestro país territoriales, no sé, ahora vemos que en el sur hay una baja, en cambio hay una explosión de contagios en Arica, en Atacama, etcétera, y además que habíamos escuchado que en las zonas más cálidas el virus podría reaccionar un poco más lento, pero si vemos que, la zona norte no está ocurriendo así, pero eso tiene que ver también por la movilidad de la gente y por las pocas precauciones que puedan estar tomando, por no respetar Yo la creo que es cuarentena. un poco injusto echarle la culpa un poco a la gente, ¿no? Pero lo que sí es verdad, hay dos cosas que están súper claras ahora. Que lo primero es que el virus no es un virus estacional, o sea, en el fondo no tiene que ver con que sea invierno o que sea verano, o sea, en el Ya, fondo en el hemisferio norte es verano, está haciendo mucho calor y la gente se está contagiando igual. Entonces, en el fondo, el virus no pierde su virulencia y su capacidad de contagiar en invierno o en verano, ¿ya? Y lo otro es que en provincia, por ejemplo, es mucho más fácil, o sea, en el fondo se confinó de forma efectiva a Temuco, se hizo un cordón sanitario y por lo tanto se logró controlar, ¿ya? En la región metropolitana es muchísimo más complicado claro. y lo que produce un poco de inquietud es que si ya tuvimos una mala experiencia de estos confinamientos o desconfinamiento dinámico, no sé, me produce como un poquito de inquietud el hecho de que se lo estén volviendo a hacer, ¿ya? O sea, en el fondo debería ser de forma no tan, no, más, Parcelada. no parcelada, no tan parcelada, sino que en el fondo deberíamos ser todos y tratar de alguna forma mantener eso, los que puedan trabajar desde casa o seguir en teletrabajo, que lo hagan, que tratemos de salir lo justo y lo necesario, ¿no? Y mantener la distancia, esas son las cosas que deberíamos hacer. Ya, justamente porque mira, Andrea estaba preguntando que ahora ya está en una de las comunas que empiezan con la transición y ya tienen más libertades de movimiento. Eh, ¿Le recomiendas salir a trotar o no? ¿O se guardan el deporte adentro de la casa? No, o sea, para salir a trotar tú no vas a toparte con la gente. O sea, en el fondo, si tú puedes mantener una distancia física de las personas al salir a trotar, o sea, en el fondo ahí no hay ningún problema. Hay que hacerlo, o sea, si unas cosas también somos conscientes, o sea, no se puede mantener la población más tiempo confinada, es para volverse loco, Ya. ya la gente está pasando pésimo. Entonces, hay que intentarlo, hay que intentar mantener la distancia física y, pucha, si te No es un contagiaste, gran no, riesgo salir a correr entonces, por puedes ejemplo. salir a competir. Ir al gimnasio sí, por ejemplo, que todavía no, obviamente que no están abiertos, o lugares cerrados, pero ir a correr en Ya. lugares abiertos, el riesgo es mínimo. ¿Cómo se corre con mascarilla? Eso me pregunta. Eh, hay que hacerlo nomás. Bueno, la capacidad aeróbica ahí de cada uno. Exactamente. Acá Patricio nos pregunta, ¿confinamiento o trazabilidad? ¿Dónde se tienen que poner los esfuerzos? Bien, la trazabilidad sí que hay que poner esfuerzos. Lamentablemente yo creo que ya no tenemos la estructura, no se armó la estructura como para poder hacer una trazabilidad efectiva. Y efectivamente, o sea, va a haber momentos en que se van a relajar las medidas y nos vamos a tener nuevamente un repunte de los contagios, un repunte de las muertes, y por lo tanto en ese momento donde nos van a volver a confinar. Eso va a pasar seguro. Ya, el Esto, cuento es sí. trazabilidad, pero realmente la estructura importantísima para poder hacer la trazabilidad, tengo la sensación de que no está bien armado. Por lo tanto, volveremos al confinamiento. El confinamiento, lamentablemente, es lo único efectivo. Sabemos que es inviable mantenerlo durante mucho tiempo, pero es lo único que ha demostrado ser efectivo. O sea, eso es Ya. lo que ahora estemos más tranquilos es gracias al confinamiento que se logró. Ya, Acá fue mira, parcial, ¿no? sí, Fabiola, ella vive en Coyhai, que dice que bueno que aclaraste que no es un virus estacional. En Aysén hablaban de que los virus respiratorios tenían desfases de 2 meses, entonces se preparaban para septiembre-octubre, como debía tener una vida más normal, más libre. Eh, claro, o sea, en el fondo, lo que de Coyhai que también pasa que en el fondo está muy aislado, incluso por lo tanto no había tanto riesgo en el fondo de esta diseminación un poco del virus, ¿no? Pero al decir que no es estacional, es que en el fondo le da lo mismo sea frío o calor, porque se mantiene igual de contagioso y se mantiene igual que produce la misma enfermedad.
Respecto a las vacunas, bueno, ayer justamente Rusia salió anunciando que en unos días más, entre la primera quincena de agosto, estaría lanzando la primera vacuna aprobada. ¿Esto es tan real? También está la otra, hay dos proyectos en Chile, está el de Oxford. ¿Cómo se ve la proyección de tener una vacuna pronto? O sea, en este momento en el mundo hay aproximadamente 150 proyectos de vacuna que se están haciendo, ¿ya? De las cuales más o menos calculamos que un 20% van a llegar al final, en la etapa final, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos 3 etapas para hacer un ensayo clínico. El primero se prueba en animales, ¿ya? Y se ve que en el fondo que sea una vacuna segura, que no produzca efectos secundarios que sean muy graves. Lo que se hace básicamente, para que lo entendamos todo, es trocitos de virus que están muertos, ¿ya? Que se inyectan en la persona y por lo tanto esa persona crea anticuerpos. Entonces cuando llegue el virus de verdad, ya va a tener anticuerpos contra el virus y no va a dejar que replique. Entonces esa es la etapa, la fase 1. La fase 2 es una fase donde se busca dosis, efectos secundarios en personas sanas, se administra la vacuna y se mide la respuesta. ¿Y cómo nosotros medimos la respuesta? A través de 2 cosas. Lo primero, que se produzcan anticuerpos, ya que tengas anticuerpos contra el virus. Y lo segundo es que tengas una respuesta celular a la administración de la vacuna, que es la respuesta celular es la de memoria, ¿no? Porque los anticuerpos duran más o menos 3 meses y después la respuesta celular es la que queda. Entonces, en este momento ya estamos en fase 3, donde se hace una comparación de poblaciones donde se administra la vacuna y otra población donde se administra el placebo, ¿no? Que no es la vacuna. Por lo tanto, a esos 2 grupos que tienen que ser muy iguales en edad, en sexo, en factores de riesgo, esos 2 grupos, o en exposición al virus, se compara después al final cuántos se contagiaron del grupo placebo y cuántos se contagiaron del grupo de la vacuna, ¿ya? Eso es más o menos lo que se hace en el fase 3, que es donde en este momento hay 3 vacunas que están en fase 3, que es la de Oxford, una china, y la Moderna, que es la de Estados Unidos. Entonces, con esos resultados, nosotros tenemos buenos pronósticos de que las personas montan una respuesta inmune. Ahora, la gran respuesta y la gran pregunta que nos va a quedar es por cuánto tiempo esa respuesta inmune es efectiva, ¿no? Entonces no sabemos realmente si es por 1 año, por 2 años, para toda la vida, y eso lo vamos a saber realmente cuando pase el tiempo. O sea, llevamos muy poco tiempo en una enfermedad que hace 4 o 5 meses prácticamente no conocíamos. Entonces, sí, esa respuesta, nadie que sea serio les va a poder contestar y va a poder poner su mano al fuego por ello. Y con respecto a China, un antiviral ruso, hay muchos países donde no comparten un poco los datos y la metodología con que se hacen estos tipos de estudios, ¿no? Entonces, por lo tanto, si a mí me entregan un material donde a mí no me queda muy claro cuál fue la metodología que se utilizó para analizar los resultados, no se podrá recomendar. Sí, mira, acá hay una pregunta, dice Carola, ¿podrá estar afectando en las regiones del norte las faenas mineras? ¿Cómo se está atrasando y conteniendo los contagios en ese tipo de lugares, en ese tipo de trabajos? Cuando hablamos de los clústeres de las familias que estaban hacinadas, lo mismo pasaba con respecto a los trabajadores, ¿no? Trabajadores que también están hacinados. O sea, en el fondo están compartiendo lugares para dormir que son muy, muy estrechos, que no tengan ventilación, autobuses, medios de transporte, por lo tanto, sin mantener las distancias mínimas de seguridad, ¿no? Y por lo tanto eso, donde mientras más gente haya aglomerada, ya sea trabajando, ya sea en un transporte público, ya sea durmiendo en una casa, esas son las personas que van a tener más riesgo de poder contagiarse. Entonces, por lo tanto, que si ha habido menos control, por ejemplo, con este tipo de industria, yo creo que sí, puede ser. Sí, acá hay otra pregunta, dice Marcela, dice Pancho, ¿es adecuado dar de alta un caso confirmado con 3 días que no presenta síntomas a los 14 días? A ver. ¿Qué dice? A ver, de nuevo, al parece que lo leí mal. ¿Es adecuado dar de alta caso confirmado con 3 días de no presentar síntomas a los 14 días? ¿Qué porcentaje de ellos se asegura que no es transmisible del virus?
Es súper importante el tiempo, la línea del tiempo de la enfermedad. Para nosotros eso, para que ustedes todos sepan. O sea, en el fondo es, ya tengo una enfermedad leve, una enfermedad sintomática, una enfermedad grave, que yo esté en la UCI. En los primeros 8 días es cuando nosotros ya creamos la inmunidad frente al virus, ¿no? Producimos la IgG, que es lo que se ve en los test rápidos. Entonces, hay una cosa que son las normas ministeriales, que son los reglamentos Sí. ministeriales para dar de alta, y otro es la realidad, ¿no? De lo que nosotros ya sabemos como científicamente demostrado. Por lo tanto, al aparecer la IgG, al tener anticuerpos contra el virus ya deja de replicar. Y al dejar de replicar, yo ya no voy a contagiar. Pero en este momento en Chile es, si yo tengo PCR positiva, me van a calcular 14 días desde el primer día del síntoma de la enfermedad, ¿de acuerdo? Y esos 14 días, si yo tengo una enfermedad leve, yo me tengo que reincorporar al trabajo, ¿vale? Y si yo soy un contacto estrecho, es distinto, porque si yo soy un contacto estrecho que se define como estar más de 2 horas a menos de 1 metro sin uso de mascarilla de otra persona, por lo tanto, básicamente es vivir en la misma casa, ¿ya? De otra persona que tiene una PCR positiva, ese es un contacto estrecho de una PCR positiva. Y esas personas tienen que estar en cuarentena, en autoobservación durante 14 días, y si no presentó síntomas, no tienen ninguna indicación de hacer ni PCR ni anticuerpos, ¿ya? Quiere decir que en el fondo no se contagió de la enfermedad. En algunos casos le piden test rápido, anticuerpos, que eso se puede hacer de forma particular o en Claro, algún lado, más también hay en cuenta. pero la verdad es que el porcentaje asintomático es muy poca gente. Ya la mayoría siempre tiene algún síntoma. ¿Y qué ocurre con estos casos que han salido también de que se vuelven a contagiar? Gente que vuelve a dar positivo. ¿Es por un falso positivo o porque realmente uno puede volver a enfermarse? No, eso es súper complicado porque de fondo no hay reinfección. O sea, en tan poco tiempo no hay reinfección. O sea, no puedo hablar de las personas que se enfermaron en marzo y en el marzo del próximo año quizás se puedan enfermar nuevamente porque perdieron, ¿no? Pero en tan poco tiempo, o sea, en 1, 2, 3 meses se ha visto que hasta 4 o 5 meses se ha visto que la inmunidad sigue estando intacta. Ya, por lo tanto, podemos hablar de 4 meses. O sea, si tú te contagiaste y después estuviste bien durante 15 días y a los 20 días volviste a tener síntomas y te hicieron por equivocación una PCR, porque no está indicado hacer la PCR, y te sale positiva, hay dos posibilidades: o te enfermaste de otra cosa o tienes como este virus produce unas oleadas de inflamatorias, ¿no? Que hace que uno se vuelva a sentir mal y no se sienta del todo bien, por ejemplo, hasta el final. Entonces, esa es como la otra pregunta. Son muy poquitas las personas que se puede hablar de una reinfección, ¿ya? La Ya. reinfección es muy anecdótico, o sea, puede ser que te hayas enfermado de otra cosa, de otro virus, por ejemplo, o que sea el mismo virus que tuviste hace un mes y medio, que todavía te estaba produciendo algún tipo de reacción inflamatoria y que llegó nuevamente un nuevo brote de esta inflamación. O sea que puede ser como mucho más largo entonces el periodo de estar enfermo. En general, no es tanto. En general, no es tanto. ¿Ya? O sea, en el fondo, que claro, lo que pasa es que en el fondo los casos anecdóticos le ponen ruido, hacen mucho ruido, ¿no? Pero son casos anecdóticos. O sea, la mayoría de las personas, que en Chile, en cuanto tenemos 800.000 personas, de los diagnosticados son menos, pero de los no diagnosticados deben haber sido 800.000 personas las que se han contagiado, y de esa un porcentaje mínimo y muy anecdótico puede tener estos cuadros inflamatorios más tardíos o estas sospechas de reinfección, ¿no? Pero el resto queda súper bien, con buena inmunidad. Y a las personas que tuvieron COVID, ¿y qué recomendaciones les darías ahora adelante? Porque hay muchas que han quedado con bastantes secuelas y secuelas que son de diversa magnitud. No sé si nos puedes contar de eso. Sí, o sea, hay dos secuelas tardías, hay dos como cuadros tardíos de la enfermedad que produce, que principalmente es uno, el tromboembolismo pulmonar, que son trombos en los vasos sanguíneos del pulmón, ¿ya? Que Háblanos en esa es una, fácil. esa es la circulación del pulmón, se pueden producir trombos, ¿de acuerdo? Esa es una complicación secundaria y tardía de la enfermedad. Por lo tanto, las personas pueden tener cansancio, pueden quedarse con un cierto grado que nosotros llamamos de apnea, de dificultad respiratoria, ¿no? Eso también hay que acudir. Y lo otro es otra cosa que se llama
las neumonías organizativas, que significa que en el fondo se inflama el tejido del pulmón y ese tejido del pulmón se empieza como a fibrosar, ¿ya? Y por lo Ya. tanto, si está fibrótico ese tejido pulmonar, el intercambio de oxígeno se dificulta y por lo tanto esa persona puede quedarse con estos síntomas que ahora se está viendo de cuánto realmente pueden durar y sí que pueden durar para mucho tiempo y puede ser una secuela para el tiempo. Pero hay mucha gente que se va para la casa con oxígeno, ¿no? Y está ahí un buen Ya. rato con oxígeno. ¿Cómo se tienen que cuidar para adelante? Como te digo, el 99,9% se recupera al primer mes, siguen estando con cansancio, siguen estando con molestia, quizás un poco de dolor de cabeza, eso es normal. O sea, en el fondo hay que tratarse, hay que ir poco a poco, no exigirse demasiado, saber en el fondo que se tienen que desinflamar, porque esto lo que produce el virus es un cuadro hiperinflamatorio. Y no hay ningún cuidado especial aparte de observarse. Y si ven que la cosa está yendo a peor o tener un empeoramiento, es importante que acudan a un servicio de urgencia, a un médico para que lo evalúen, porque puede estar pasando cualquiera de estas dos cosas, por los trombos en el pulmón o esta organización de la neumonía en el tejido pulmonar. Ya. Pero todavía están los resguardos de tratar de no acudir a los centros de salud, ¿o no? Entonces, en el fondo, sí, nosotros siempre decimos que el síntoma principal es la disnea, el cansancio. ¿Ya? O sea, si yo tengo COVID y yo de repente digo, pucha, me siento pésima, no sé qué, bueno, me tomo un paracetamol, descanso, trato de mantenerme tranquilo, no hacer muchos esfuerzos y todo lo demás. Pero si ya me canso al hablar o me canso, por ejemplo, en la ducha, tenés que acudir a un servicio de urgencia, porque tienen que evaluarte, tienen que Ya, saturar, ver cuánto tienes de saturación de oxígeno y si tienes criterio de hospitalización o no. ya. Mira, acá hay otra pregunta que es bastante interesante y que también se ha repetido. ¿Cómo podría explicar la diferencia entre el test rápido y el PCR? La PCR es básicamente lo que utilizamos nosotros para diagnosticar, que es el hisopado nasofaríngeo, que meten la tórula por la nariz, y eso saca células, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es meterlo en una maquinita, y la maquinita extrae material genético del virus. O sea, se identifica el virus, ya parte del virus. Por lo tanto, es un diagnóstico que sabemos que está presente el virus, ¿vale? Eso para diagnosticar. Y el test rápido es que te miden con una gotita si es que tú creaste anticuerpos contra el virus, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, son distintas cosas. Uno yo veo directamente el virus y el otro yo veo si yo creé anticuerpos frente al virus, ¿ya? Por lo tanto, por eso se ocupan en distintas etapas de la enfermedad. Una para diagnosticar y el otro para ver, por ejemplo, si yo ya me curé por decirlo de alguna forma, ¿no? Del coronavirus. O sea, si yo un día pienso de que tal vez me contagié, ¿me conviene hacer el test rápido o no? ¿O realmente Si no? tú un día piensas que te contagiaste o que tuviste un contacto estrecho y quieres saber que en el fondo si eso fue, hay un muy poco porcentaje de las personas que lo tienen de forma asintomática, pero si tú crees que fuiste asintomática o tuviste un síntoma que no te quedó muy claro, si realmente puede haber sido o no, se puede hacer un test rápido para ver si tuviste y si tienes IgG o no. ¿Ya? Ya. Porque Y igual tenemos que anticuerpos. pensar que nos están escuchando gente que es bastante paranoica, hay que decirlo. Entonces, No conozco a ninguno, ¿por qué lo dices, por favor? No conozco a nadie así. no, no, yo no sé nada de eso. Porque están los dos tipos, Oye, los que saludo para nuestro amigo Pato Jiménez y Marcelo. sí. Bueno, pues sí, hay gente bastante Pero paranoica. buena onda, ¿no? Te puedo seguir ahora, te puedo preguntar. ¿Ah? Te voy a hacer ahí a llevar más a lo personal. Como infectólogo, ¿te has sentido discriminado? Totalmente. No me quedé en mi amigo, no me quedé en mi familia. Aquí, puro trabajar y volver para la casa y quedarme mirando el computador. Pero bueno, Hoy pero se nos ha ya. pasado rápido el tiempo, ya casi llevamos una hora. Quería preguntarte con tus compañeros de trabajo, con otros profesionales, los TENS, los equipos, las enfermeras, los equipos de aseo de los hospitales, ¿cómo levantan el ánimo? ¿Cómo han podido llevar esto? ¿Cómo han podido sobrellevarlo? Anímicamente y también esta sobrecarga laboral. Hubo un momento que fue terrible, o sea, como te digo, que fue las 6 semanas del terror, que fue las cuatro semanas de mayo y las 2 primeras de junio, que ahí fue cuando fue terrible, porque en el fondo habían turnos de, no sé, pues de repente enfermeras de cirugía,
que no estaban acostumbrados a que se les muriera pacientes en los servicios de urgencia, o sea, o en sus plantas, de repente en un turno de 24 horas se morían 5, 6 o 7 personas, ¿no? Personas Tremendo. que, y era terrible en el fondo, porque en el fondo, o sea, había que sedarlos porque las personas estaban ahogando. Entonces, los ánimos eran terribles y sentíamos que estábamos como en una pesadilla, porque era llegar, a las 7 de la mañana nos poníamos a trabajar hasta las 7 de la tarde, y la sensación de impotencia era lo más terrible, lo más tremendo, o sea, porque las personas se ahogaban, se estaban ahogando. Entonces, y daba lo mismo tener un ventilador o no, porque ya estábamos colapsados. Entonces, o personas que llegaban ya prácticamente muertas al servicio de urgencia. Toda Mm. esta sensación de impotencia, sensación de angustia, miedo también, ¿por qué no? ¿No? Porque nosotros veíamos gente de nuestra edad que también se estaba muriendo. Había personas que estaban trabajando que tenían factores de riesgo, obesidad, por ejemplo. Entonces, todo eso fue bastante tremendo y era, todos los días decíamos, ya, esperemos que esto se acabe, y cada vez era peor, y era peor, era peor, y fue increíble, porque fue de repente de un momento a otro, un fin de semana, que fue el peor fin de semana, después al siguiente, como que sentimos el alivio. Y ahí fue ¿Ahora empezaron ya a están llegar, un poco más aliviados? y ahora están llegando todos los pacientes no COVID, que están, Ah, que están esperando prácticamente, ¿no? Pero fue terrible porque era gente que no tenía mucha experiencia. Las primeras que empezaron a evaluar a los pacientes se contagiaron, por lo tanto, mucha gente se fue con licencia. Previamente a eso, mucha gente se fue porque le dio mucho miedo trabajar en eso, ¿no? No fue el 100% de los trabajadores de la salud que estuvieron ahí todo el tiempo. Y llegaba mucha gente nueva, mucha gente que era su primer trabajo, estaba recién recibido claro. y con mucha Porque hubo inexperiencia reconversión donde se de cometían, funciones, también muchas contrataciones, sí. y donde se cometían también muchos errores. Entonces, y manejar equipos y completos como eso fue bastante complejo. Fue bastante complejo, fue muy duro. Y bueno, por eso es el miedo que tenemos de que vuelva a pasar una nueva ola, ¿no? Pasar por esta misma experiencia traumática. Pero la idea era eso, era asesorar, explicar una y mil veces lo mismo, estar ahí y estar presente. O sea, yo creo que esa era como la principal labor nuestra, ¿no? Era, si había alguna duda, estábamos nosotros para tratar de resolverlo, tratar de mejorar los flujos, que los pacientes no se quedaran enquistados, tratar de mejorar la relación, el contacto con laboratorios, si le faltaba algún implemento, tratar de resolver todo eso. Fue más o menos la labor principal que tuvimos nosotros. Oye, mira, nos queda súper poco tiempo y me gustaría, bueno, van a quedar muchas preguntas, tal vez vamos a tener que repetir esto, ¿ah? Y les voy a recordar también a quienes nos siguen que esto va a quedar grabado en las redes de Lidera Mujer, en el Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en el Facebook, que nos pueden seguir ahí. Y quiero cerrar con una pregunta personal y a lo mejor voy a cometer una infidencia. Tú, no te Ya, asustes, pero habla, por favor. no te asustes. Eh, Tú trabajas solamente en el ámbito público, trabajaste en una clínica grande y rechazaste un contrato importante en una clínica privada. ¿Cuál es tu motivación para seguir desarrollando tu carrera solo en los centros asistenciales públicos, con toda la complejidad que implica trabajar en una situación donde no están todos los recursos? Ya, siento que en el fondo, a mí esto no fue un aprendizaje mío, porque realmente cuando tú te formas acá en Chile, tú tienes como la lógica de que en el fondo vas a trabajar la mitad de tu tiempo, por lo menos, ¿no? En un sistema privado y la otra mitad en el sistema público. Eh, Cuando me fui a España, yo me di cuenta que es posible tener un sistema de salud pública que sea digno, es posible que la mayoría de la gente esté orgullosa de su sistema de salud, que esté feliz pagando sus impuestos y que se les entregue un buen sistema. Es posible sentirse orgulloso de trabajar solo en el sistema público y le da mucho sentido a lo que nosotros realmente hacemos, que queremos trabajar con equipos que nos engrandezca y eso vale mucho más que la plata, ¿ya? Cuando volví a Chile, me di cuenta con mucha pena que en el fondo toda la gente de mi generación, yo tengo 40, voy a cumplir 45 ahora este año, me doy cuenta que generalmente la gente de mi generación, de 40 hasta 55 años aproximadamente, prácticamente no está en los hospitales, ¿ya? Y eso fue cuando Claro. volví. Entonces, eso fue el primer choque, ¿no? Diciendo, pucha, es que no están, o sea, somos muy pocos con la gente que tiene moderada experiencia, sigue teniendo mucha energía, o si no, ya era gente que estaba a punto, eran médicos que estaban a punto de jubilar, o eran muy jóvenes y estaban recién empezando. Entonces, siento que
somos pocos médicos para atender a un 80% de la población, que es la que depende de FONASA, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese fue el primer desafío. O sea, esto da todo el sentido. O sea, da todo el sentido de lo que nosotros hacemos. No critico absolutamente nada. O sea, en el fondo, que la gente que tiene que trabajar en el sistema público, o sea, privado, que sigan trabajando, que lo sigan haciendo bien. Pero yo creo que el sentido del para qué, el preguntar, el todas las noches llegar y decir, pucha, que en realidad valió la pena. Sí, valió la pena. O sea, en el fondo, tratar de ir mejorando un poquito que sea, un pequeño granito de arena, eso a mí ya me produce una tremenda felicidad. El sueldo es más que digno de más también, o sea, en el fondo no necesito más tampoco. Entonces, a pesar de presiones externas, pero no necesito más tampoco. Yo con esto bien, vivo muy bien, hago lo que me gusta, tengo la suerte, o sea, en el fondo soy un privilegiado. Hago lo que me gusta, puedo vivir de ello, estoy orgulloso de ello, estoy orgulloso de la gente con que trabajo, me encantan mis pacientes, entonces, nada, es solamente eso, un privilegio, trabajar en el sistema público. Oye, qué grato escucharte. Nos queda un minuto, se nos pasó volando la hora. Te agradezco un montón. Sé que partes a las 7:30 de la mañana en el Barro Luco, después te vas corriendo a la puesta central. Gracias por tu Y eso tiempo, les iba a agregar, Pancho. pero vamos a juntar en un Zoom para tomarnos un vinito. Ustedes esta oportunidad. Y a ver si repetimos esta experiencia, porque quedaron muchas preguntas. Y de nuevo los invito a todos para que nos sigan en las redes sociales de Lidera Mujer. Creo que podríamos seguir hablando del tema paso a paso, hay preguntas para el tema de cuestionamiento, los niños que vuelven a clase, quedan un montón de cosas. Pero de verdad, muchas gracias por aclararnos todos estos puntos del COVID y de verdad, y gracias también a todos los que nos han seguido. Ay, me puse como Salud. una persona, gracias al sol, gracias a la luna. No, pero gracias a todos y gracias a la mujer por la invitación. Fueron súper generosos. Muchas gracias. Hacen una súper linda labor, además también lo sé. Así que saludos a todos por allá también. Bueno, nos encontramos en otro momento.